la entrega para hoy de www.franklinonisimotavaressanchez.com, tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.Franklin Onésimo Sánchez es una producción de quien les habla, Franklin Onésimo Sánchez, contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador, coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-5030, que podemos ayudarte en la construcción de tu marca personal, asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales y más. Su revista radial y digital www.franklinonisimotavaressanchez.com. Nuestros contenidos en redes sociales y en internet como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Al aire ahora. Saludos, distinguidos alumnos, prestantes, colegas, público en general, receptores en medios digitales y convencionales. En franklinonisimotavaressanchez.com hoy vamos a hablar de seminario monográfico, un tema que procura presentar nuestras valoraciones y apuntes generales sobre elementos superficiales a fin de elaborar una monografía, tesis o tesina. Evidentemente que estos temas que trabajamos en este programa y video habrán de ser fortalecidos con los laboratorios y talleres privados que manejamos en nuestro rol de asesor de tesis, tesinas y monografía. Destacar que al momento de elaborar este programa somos docentes de las universidades Dominicana OIM Recinto Santiago y Tecnológica de Santiago Recinto Mao, CEO de Fox Dominicana Escuela de Negocios e Instituto, y que el carácter, el objetivo, la meta de este programa es pedagógico, en la intención de presentar las valoraciones nuestras en torno a esta importante área. Así que comencemos con este programa especial, Seminario de Monográfico, entrega 1 de esta importante serie. Les presento este material introductorio con el objetivo de que juntos podamos construir trabajos científicos a partir de los planteamientos de distintas fuentes, pero apegados a las exigencias institucionales de cada universidad, y juntos realizar investigaciones, monografías originales y de aporte a la sociedad. Así que repito, cada universidad tiene sus lineamientos, pero esos lineamientos nunca van a ser distintos en más de un 10%, porque en el 85%, 90% de los casos, la investigación monográfica de tesis o de tesina se va a ajustar a unos lineamientos generales que se apegan al método científico. Así que desde que vamos viendo en la universidad la asignatura Metodología de la Investigación, esta debe ser importante para los alumnos y debiese siempre estar en el primer, segundo ciclo de su pensum, a modo de que les sirva de instrucción para el resto de la carrera y posteriormente en la elaboración de su tesis, de su monografía, de su tesina. Vamos a hablar de lo que son trabajos científicos. Los trabajos científicos son aquellos que se basan en el método científico. A diferencia del método empírico, del conocimiento empírico que obtiene la persona en base a la experiencia, el método científico habrá de llevarnos a obtener conocimientos que deben ser validados a través de un conjunto de técnicas, de métodos que van desde la fijación de unas hipótesis, la comprobación o descartado de ellas y la presentación de resultados concluyentes y de recomendaciones. Es importante destacar que los trabajos científicos y el conocimiento, el método científico, son basados en una metodología drástica, medible, palpable, comprobable. Y hay necesariamente que obtener valoraciones claras sobre el método científico a la hora
de querer presentar trabajos científicos. No se trata de simple especulación o creencia. Hay que comprobarlo. Vamos entonces a hablar de lo que es una tesis. Y debo decirles que una tesis es un trabajo de investigación que requieren las universidades y el requisito normalmente es obtener un título de grado o de especialidad. Y esta tesis deberá ser sustentada en conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar basadas en razonamientos surgidos de aplicar el método científico al abordar un tema novedoso de interés para la institución que lo avala y la sociedad en sentido general. Fíjense que no es que queramos tomar un tema. Las universidades organizadas tienen un departamento de investigación, tienen unas líneas de investigación en esa relación universidad-sociedad, universidad-empresa, de modo tal que los temas que son sustentados por los monografiantes, por los postulantes de tesis, de tesinas, al final no sean simplemente un requisito para guardar en archivo, sino que nos deben permitir que eso se ponga en práctica en nuestra sociedad. Así que su tesis debe tomar en cuenta todos esos elementos. Vamos a hablar de los tipos de tesis. Posiblemente ustedes, distinguidos alumnos, cibernautas, sectores, colegas, hayan escuchado hablar de diferentes tipos de tesis, y es que hay muchísimos de acuerdo al enfoque de cada autor, de acuerdo a lo que se persiga. Yo en esta primera fase voy a hablar de 3 tipos de tesis específicas. Desde el marco de mis estudiantes universitarios está la tesis de licenciatura. Es la menos profunda de todas, podría decir, y aborda los temas de grado. O sea, usted tiene un pensum que cursó desde el primer ciclo hasta el final de su carrera, y entonces de esas asignaturas propias de su pensum habrá de escogerse un tema, y este tema deberá ser aprobado por la universidad y generar un plan de investigación. Usted va a abordar temas de grado y debe acogerse a los requisitos de su universidad. Cada universidad debe tener un reglamento de tesis, un reglamento de tesinas, un reglamento de monografía que debiera ser actualizado cada cierto tiempo. Este reglamento deberá definir desde la cantidad de páginas, el tipo de letras, la manera en que vamos a citar las fuentes, en fin. El reglamento de monografía o de tesis de cada universidad es ese marco de acción que le sirve al equipo de asesores, al equipo de jueces, a los postulantes para guiarse. Y cada universidad tiene el suyo. Por eso quienes asesoramos tesis, tesinas, monografías, lo primero que debemos pedir es el reglamento de tesis o de monografía de tesina actualizado de esa universidad. Hablé entonces de la tesis de licenciatura. La que le sigue es la tesis de maestría. Recordamos que la maestría es una especialidad a la cual podemos acceder después de habernos graduado de grado o de licenciatura. La tesis de maestría, la mayoría de autores coinciden en señalarla como muy teórica y que profundiza en el área de estudios en la que se encuentre el postulante. De modo tal que si usted está haciendo una maestría en gestión de centros educativos, lo más normal es que su tesis o que su monografía vaya sobre esa área. En el caso mío, en mi segunda maestría, que fue de gestión de centros educativos, nuestra monografía en ese entonces fue sobre los colegios privados de nuestro municipio versus los colegios privados del municipio cabecera. Así que, repito, la tesis de maestría es teórica y profundiza en un área de estudio. Está la tesis doctoral, y aquí debo destacar que mucha gente erróneamente le llama doctor aquel que se graduó de licenciado en medicina. Cuando usted pasa del nivel de bachillerato de la universidad, lo que obtiene es un título de grado que le da una licencia, de allí se le llama licenciado. Así que los que se gradúan en el área de medicina son licenciados en medicina, no son doctores. El doctorado es una especialidad superior a la maestría con una mayor cantidad de tiempo. Entonces, la tesis doctoral es
la más profunda, y es la que presenta un doctorante a fin de obtener su título de doctor, el doctorado. Pero esta tesis del doctorado es una tesis tan profunda, tan innovadora, que genera un paradigma y un precedente después de haberla presentado. O sea, no es que usted va a coger cualquier tema y va a comenzar con un copy-paste de aquí para allá, de allá para acá. No, señor, usted tiene que profundizar en esa tesis. Hay otros autores que dicen que la tesis puede tomar su nombre de acuerdo al método, y así entonces la descriptiva, la analítica, la transcriptiva, la narrativa, la histórica y la mixta. La descriptiva, por supuesto, es aquella que se basa en el método descriptivo, la analítica en el método analítico, y así sucesivamente. Normalmente, un investigador genera a veces más de un método, y por eso entonces yo hablo más de la mixta. Está la tesis experimental, la factible, la especial, entre otras. Están también las tesis de acuerdo a la naturaleza del tema de que se esté trabajando. Y existe la tesis documental, la tesis de investigación de campo y la teórico-práctica, entre otras más. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, su revista academicista, programas radial y digital. Hablamos hoy de seminario de monográfico. Y en esta fase voy a hablarles de las formalidades estructurales de una tesis. Vamos a suponer que la tesis es un edificio. Usted con un edificio comienza consiguiendo el solar, el terreno, comprando los materiales. Luego entonces haciendo un plano, generando la zapata, las columnas, las paredes, la viga de amarre, el plato y así sucesivamente. Pues vamos a asumir que la tesis es un edificio. Y fíjense cómo a los que me están viendo en la parte digital les he puesto un edificio, y en la zapata y la parte de abajo tendremos entonces esa tesis con la fase de inicio, la fase de principio de la tesis. Ahí tendremos la portada. Fácilmente usted podrá buscar en su universidad ejemplo de tesis de monografías recientes y ver la portada de la universidad, cuáles elementos se generan. La portada es la parte de afuera. Luego está la contraportada, que normalmente es la primera página cuando usted abre la tesis o la monografía. Están las dedicatorias y agradecimientos. Estas dos partes de su monografía, de su tesis, son dedicadas normalmente a destacar a personas en el nexo familiar, en el nexo estudiantil, que a lo largo de su vida y de su formación profesional han aportado a usted. Y no es una parte que tiene como un reglamento así tan específico. Y usted puede guiarse de dedicatorias y agradecimientos ya preexistentes, pero cuide la no redundancia. Están las listas de tablas. Si usted tiene en el trabajo de tesis de monografía unas tablas, lo más normal es que haga constar, como diríamos, como ese índice para la tabla, a fin de que el lector, de que el jurado, el asesor pueda encontrarlas con rapidez. Está el resumen y está la introducción. Mucha gente confunde el resumen con introducción y no es lo mismo. El resumen es la tesis, la monografía de manera sintetizada. Es un extracto. Es como exprimir la tesis y sacarle la sustancia y presentarla en micro. Mientras que la introducción es una guía al lector, que nos dirá cuántos capítulos tiene la tesis, cuántos subtemas. Nos presentará de manera rápida el contenido de la tesis sin tener que verla por completo. O sea, cuando yo leo una introducción de un trabajo, con la simple introducción yo debiera tener una idea general de qué trata ese trabajo. No comete el error de muchos alumnos que ponen: esta monografía, esta tesis la haré con mucho amor y espero que el profesor me tome en cuenta. Eso no es una introducción. Eso no es una introducción. Yo normalmente, para elaborar una introducción, me guío en el índice. Y viendo el índice, le describo al lector de qué se trata.
Así que esa es la primera fase de inicio para usted construir una tesis o una monografía. La segunda fase es la elaboración del cuerpo de la tesis o de la monografía. Y comenzamos con el marco teórico, que es el conjunto de textos, el conjunto de valoraciones sobre el tema que vamos a tratar. Y ya entonces en un programa posterior daré más detalles de lo que es el marco teórico, que está compuesto evidentemente por información actual o pasada, proyecciones del tema que vamos a investigar. El marco teórico es vital porque es la parte donde el sustentante de la tesis o de la monografía nos presenta literatura, información en torno a ese tema. Le sigue el marco metodológico. Este se dedica, como veremos un poquito más adelante, a presentarle al lector, al jurado, toda la información en torno a los métodos y técnicas a ser utilizados más bien en la consecución de nuestro trabajo de investigación. Y luego entonces que vimos esa aplicación del trabajo, viene la presentación de resultados. Y esa es la parte como del cuerpo del edificio que constituye la tesis o la monografía. Está entonces la parte de cierre, de la tesis o de la monografía. Allí presentaremos las conclusiones. Es importante destacar que en las conclusiones debemos decir si las hipótesis planteadas fueron alcanzadas o no y por qué, basados en las tablas y gráficos de los resultados. Si los objetivos planteados al principio fueron alcanzados o no, y eso también basado en las tablas y los gráficos de los resultados. Basados en las conclusiones, elaboraremos las recomendaciones. Repito, son una tras la otra. Por eso yo casi siempre a mis alumnos, cuando van a elaborar sus conclusiones de su monografía, de su tesis, les digo, mire, después que elaboró las conclusiones, ahora cópialas de nuevo y póngala en la parte de las recomendaciones. Y debajo de cada conclusión, genere una recomendación, mínimo una, pueden ser varias. Y después que a cada conclusión usted le genere una o varias recomendaciones, borre la parte de la conclusión que usted transcribió, que usted copió. ¿Y qué le queda? Las conclusiones. En las conclusiones, digo, las recomendaciones quise decir, porque las conclusiones son las previas. En las recomendaciones nosotros podemos recomendar en tres vertientes. Una, para mantener lo que logramos en la investigación, que vimos que estaba bien. Otra, para mejorar algún aspecto que hemos presentado en los resultados. Y por último, para presentar alternativas nuevas, innovadoras, a quienes nos están pidiendo la investigación. Están las fuentes, normalmente son bibliográficas y webgráficas. La bibliografía se refiere a los libros normalmente impresos. Está la webgrafía, que también es parte de las fuentes, se refiere a toda la literatura venida del mundo web. Está el glosario, algunas universidades lo piden, otras no. Es el conjunto de temas, de palabras, de términos no comunes que surjan en la investigación, que debiéramos investigarlos para describirlos, para definirlos de manera alfabética. Y está el apéndice, que muchos le llaman anexo. El apéndice no es para que usted presente fotografías suyas, como si fuera un álbum de fotos en su tesis, en su tesina o monografía. El apéndice está dedicado a presentar formularios en blanco que nos haya servido de soporte a la investigación. Ya entonces en otro programa lo haremos con más detalles sobre esta parte, pero a grosso modo esas son las formalidades estructurales de una tesis o de una monografía. Va a depender de la universidad. Puede haber uno que otro punto que vaya o no vaya, dependiendo del gusto de quienes elaboren el reglamento de la universidad. Vámonos entonces a la monografía, que es el tema que nos ocupa, pero necesariamente debíamos ver cómo la tesis o la monografía son investigaciones casi hermanas. La única diferencia es que la tesis es una investigación más profunda, con más rigor científico, y mientras que la monografía
se refiere a la investigación de un tema en específico. Mono 1. Grafía, estudio o tratado de. Así que monografía no es más que el estudio o tratado de un tema en específico, el cual debe ser delimitado con claridad. O sea, hay que ponerle límites al tema. Mientras más abarcador es el tema, más trabajo tendrá el sustentante y menos profunda, menos de jugo será la investigación. La monografía procura presentar la visión del autor a partir de una investigación bien sustentada. Pero claro, no es que yo quiera probar algo y voy a hacer una monografía, la voy a presentar como si no. Eso tiene que estar sustentado. Debe estar sometida al rigor científico. No es tan profunda como la tesis, pero debe estar cuidada. Y va a referirse a un tema normalmente correspondiente a una de las asignaturas o áreas que vimos durante nuestra carrera y el pensum para el que nos graduamos. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu revista de corte academicista. Hoy hablamos de seminario de monográfico, justo la primera parte de este conjunto de temas para guiar a nuestros alumnos, a los colegas profesionales y a la sociedad en sentido general. Voy entonces a hablar de las fases de la monografía. La primera es la escogencia del tema. Y usted podría pensar que el tema lo escoge usted como alumno. Pues no. La mayoría de universidades o las mayorías de universidades te van a pedir que le presentes tres temas. Esos tres temas normalmente están ligados a la línea de investigación que quiere la universidad. Y tú presentas entonces tres temas. A veces hay universidades que te dejan libre, pero como quiera te van a pedir tres temas. Otras que quieren un departamento de investigación debidamente estructurado, te van a decir, bueno, es en esta línea. La línea de la educación, la línea de la salud, la línea del deporte, del emprendedurismo. Te van a dar líneas generales para que tú dentro de tu carrera escojas tres temas y vas a presentar tres temas debidamente delimitados en tiempo, en espacio, y los presentas. Y un equipo de esa universidad te aprobará uno de los temas. Hay universidades que estiran a pedirte que coloques en primer lugar, como número 1, el tema por el cual tienes preferencia. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que te lo vayan a aprobar, pero sí te dan a veces esa técnica de que tú presentes en tu listado de número 1 aquel sobre el cual te gustaría estudiar. Pero mi sugerencia es que presentes los tres temas sobre los cuales te gustaría estudiar, porque el jurado, el equipo que va a escoger el tema, tendrá libertad de ponerte el primero o el último. Así que plantea tres temas dentro del área de investigación que la universidad te está poniendo que sean de tu agrado. Así que, vencida esta fase de escoger el tema, entonces hay que sentarse a buscar datos de diferentes fuentes bibliográficas, documentales, experimentales, en fin. Vienes a conseguir datos, colecta datos. Después que colectas datos, debes entonces elaborar un cronograma, que es una descripción del tiempo. La universidad te da siempre un calendario, te dice, mira, de tal fecha a tal fecha hay que presentar el capítulo 1. De tal fecha a tal fecha el capítulo 2. En tal fecha a tal fecha hay que presentar el borrador de tesis o de monografía. En tal fecha hay una preexposición. Universidades que no hacen preexposición, sino que hacen una exposición y te van generando. En algunos casos, las universidades te presentan, te dan un asesor. Hay universidades que te permiten buscar un asesor externo, otras que no te lo permiten de manera pública, pero dependiendo de cómo te haya ido en la materia de metodología de investigación durante todo el trayecto, tú habrás de definir si necesitas un asesor. En nuestra oficina te asesoramos en todo el proceso, pero claro, nunca asesoramos a alumnos que estén tomando asignaturas con nosotros en ese momento en ninguna universidad por asunto de ética, ¿verdad?
Ahora, ya alguien que no está tomando asignaturas con nosotros, perfectamente en nuestra oficina y en otras oficinas de colegas investigadores hay esa posibilidad de asesorarle en la elaboración de su monografía o de su tesis. Vuelvo entonces con las fases de la monografía. Escogimos el tema, buscamos los datos, definimos un cronograma con la universidad, con el asesor, con el jurado. Elaboramos un presupuesto. Es lo que nos va a decir cuánto vamos a invertir, a desembolsar más bien, hasta terminar nuestro trabajo. Desde el movimiento de campo, las dietas, los viáticos, el transporte, la digitación, la tabulación, la encuadernación, la impresión, todos esos elementos deben estar en el presupuesto. Y por supuesto todo esto va sujeto a un plan de estudio o de investigación. El plan de investigación debe estar debidamente estructurado. Defina un esquema o estructura o índice. Ya yo hablé hace un ratito del esquema, que cada universidad te va a dar un esquema. Puedes ver tesis, monografías recientes de un grupo que se haya graduado en el ciclo anterior en la universidad, para también compararlas con el esquema que te va a dar el equipo directivo de la universidad. Pero no te quieras inventar tu propio esquema, tienes que ajustarte al esquema de la universidad. Después que tienes toda esa información, todo ese esquema definido, tú se comienza a vaciar datos en cada subtema, en cada parte. Recolecta esos datos y organízalos en cada subtema del índice. Después que definimos el esquema, la estructura y el índice, vamos suave, porque simplemente es colocar los contenidos en cada parte, bien redactados, bien organizados, y luego llegará la fase de interpretarlos. Debemos cuidar, después que redactamos, si no tenemos un jurado, un asesor, corrector de estilo, porque una situación es el asesor metodológico y otra es el asesor o corrector de estilo. En el caso de nosotros trabajamos las dos áreas, la de estilo y la de metodología. Pero el corrector de estilo y usted, amigo alumno, debieran ver desde faltas ortográficas, que gran parte de nuestros bachilleres, cuasi licenciados y hasta licenciados egresados tienen serios inconvenientes con el idioma de Cervantes. Así que cuidar la ortografía, pero también cuidar la redundancia. Cuando usted tiene una página y hay una palabra varias veces y no es un conector, no es un artículo, con una palabra aparece más de 2 veces por página, debiéramos entonces cambiarla por sinónimos. Aprender a trabajar los sinónimos. Esa fase de corrección de estilo normalmente la hacemos a posteriori, porque mientras estamos redactando no nos vamos a estar fijando de si hay una palabra repetida o no, pero luego debe venir esa investigación. Esa redundancia, esa repetición de palabras no puede ser. Recordar que para que una monografía, para que una tesis sea original, ella deberá tener no más de un 20-25% de contenido de fuentes. O sea, hay un porcentaje cercano a 65-70% de acuerdo a la universidad que debe ser enteramente suyo. No se trata de poner un conjunto de subtemas en el índice y entonces comenzar a buscar textos y copiarlos ahí. Aún usted busque texto de fuentes y la cite dando el crédito al autor, debajo de cada párrafo, debajo de cada trozo de texto que usted buscó de una fuente debidamente citada, usted tiene que opinar. Yo siempre recomiendo que lo que usted escriba allí sea mínimo 2 veces mayor que el texto que buscó. De modo que cuando tengamos la cantidad de páginas, si su monografía es de 100 páginas, si su tesis es de 100 páginas, se supone que mínimo 70 páginas debieran ser suyas, de su intelecto. ¿Y cómo entonces creamos tanto contenido? Bueno, podemos estar de acuerdo con el autor de un párrafo, de un texto, y expresamos nuestro acuerdo. Podríamos estar en desacuerdo con él, pero el desacuerdo deberá ser presentado de manera respetuosa. Nunca ponga a un autor en una tesis, en una monografía, en un texto, para luego decir que ese autor no tiene conocimiento, que es malo. No, discrepe de él de manera respetuosa.
Otra manera en que podemos abundar en el concepto para trabajar nuestros tópicos es presentar sugerencias y aspectos nuevos que el autor de la cita que usted está poniendo quizás no vio, porque cuando él generó su libro no se estaba dando ese contexto, o porque nada más generó un enfoque. Pero sea creativo al opinar debajo de cada idea, de cada subtema. Repito, mínimo el doble de lo que ha planteado la cita que usted está colocando allí. Es todo eso lo que se da cuando usted está recolectando datos, los está organizando y los está interpretando. La tabulación de datos se refiere a que todas las preguntas, todos los elementos en formulario que usted verificó, tiene que sumarlos, tiene que colocarlos y cuantificarlos, presentarlos en tablas, y estas tablas posteriormente ser presentadas en gráficos, y estos gráficos nos generan interpretaciones. De ahí que cuando usted hizo la escogencia de su tema y buscó datos previamente, debió definir su marco metodológico y, por supuesto, definir un objetivo general que debía tener relación con el tema y unos objetivos específicos. Fíjense que en estas fases de la monografía, después que presentamos las tablas y los gráficos, vienen las conclusiones o resultados, y viene una fase entonces de exposición del trabajo. Yo, como maestro de comunicación, de oratoria, casi siempre someto a mis clientes de monografías y de tesis a hacer una exposición en mi oficina para corregirles desde el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, la entonación, la modulación, la elaboración de sus diapositivas, ver el tiempo que duran, la seguridad en la que se presentan, porque también he sido jurado y verifico cuando el alumno, cuando el postulante está vaciando contenidos, porque muchas veces hay gente que pagan a presuntos asesores para que les hagan las tesis, las monografías, y se la quieren embotellar. Y yo noto cuando soy jurado quién hizo la tesis o no. Hay un conjunto de palabras que son propias de cada quien, y por eso yo, como asesor de tesis, de monografías, nunca me presto a hacerle un trabajo a nadie. No. Yo te voy a guiar en el proceso, paso por paso, punto por punto, pero vas a ser tú quien vas a parir esa monografía y esa tesis, de modo tal que tú puedas explicar ante cualquier jurado el tema. Yo te voy a guiar en el proceso punto por punto, pero hay unas palabras que son propias de tu léxico, de tu vocabulario como futuro profesional, que cuando es otro que te la elabora, él va a poner las palabras propias suyas. Y entonces cualquier jurado mínimamente documentado te va a preguntar: en el capítulo 1 vas a votar tal palabra, ¿qué significa? Yo lo hago cuando soy jurado. Y entonces usted está ahí tartamudeando, porque esa palabra no es suya. Así que la exposición es una fase vital, pero de ella vamos a hablar en detalles en otro programa. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu revista de corte academicista, programas radial y digital. Hablamos de seminario monográfico. Y vuelvo a repetir entonces sobre la monografía. Hablar de delimitar el tema de la investigación, señores, se refiere a definir el área en que vamos a investigar, la geografía, o sea, el lugar. Mientras más grande es el lugar, más problemas tendremos para la investigación. Mientras más queremos abarcar, cifrémonos en un tema en específico, en un lugar en específico, también en un tiempo. No es lo mismo investigar en una monografía, en una tesis, 10 años, 5 años, 1 año, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Así que tenga cuidado al definir el área, el lugar y el tiempo en que va a transcurrir su investigación. Determine el problema. Si no hay un problema, entonces su monografía, usted si no tiene ningún valor, ninguna función. Que yo quiero investigar, por ejemplo, la inclinación homofóbica de los peces tilapias en la costa atlántica. ¿Y qué aporta eso a la sociedad que investiguemos eso? Si no aporta nada a la sociedad, no investigue eso. O sea, debe haber un problema a resolver con su investigación. Y entonces, en estos enfoques, usted debe definir objetivos. El objetivo general no es más que el mismo tema
No es más que el mismo tema, pero planteado a modo de objetivo y con otras palabras. Siempre presentaremos los objetivos de la investigación monográfica o de tesis con verbos en infinitivo. Los verbos deben concluir en ar, er, ir. Y deben ser verbos medibles. Si usted busca en las fuentes que son verbos medibles, son aquellos verbos que se pueden presentar sus resultados en cantidad. O sea, no basta con que sean verbos que terminen en ar, er, ir, sino que deben ser sus resultados presentados en cantidad. Determinar, cuantificar, medir, ¿verdad? Son verbos medibles. Después del objetivo general vienen los objetivos específicos, que normalmente yo estilo a pedir entre 5 o 7 objetivos específicos. Los objetivos específicos no son más que el objetivo general dividido en áreas, ¿verdad? En áreas. Trate de no repetir el mismo verbo para más de un objetivo. En esa fase que estoy describiendo ahora de su monografía, que tiene que ver mucho con el método, algunos autores le llaman diseño metodológico, otros le llamamos marco metodológico, es lo mismo. Usted va a definir los métodos a utilizar en su investigación, que el analítico, que el descriptivo, que el matemático, que el inductivo, que el deductivo. Pero no es simplemente poner esos métodos ahí porque me suenan lindos. Tiene usted que saber a qué se refiere cada método, y al final hay que definir esos métodos y mostrarle al jurado en dónde usamos esos métodos. Las técnicas, el método es el todo. El método es el camino de la investigación. La técnica es la forma, es el trayecto, es la manera en que desarrollamos el método o los métodos. También definir sujetos, objetos de su investigación. Indague a quién vamos a investigar, ya sea persona, objeto o cosa, y quiénes van a investigar, quiénes van a indagar. La población, dícese del espacio geográfico, conjunto de personas, conjuntos de elementos, el universo que está contenido en el área geografía y tiempo en el que estamos investigando. Y la muestra es un extracto de esa población que debe ser escogida de acuerdo a un rigor científico que explicaremos en otros programas. Usted no puede estar tomando las muestras de un solo lado. Las muestras tienen que estar distribuidas en diferentes áreas de la geografía en que estoy verificando. Las variables en que está definida esa población y esa muestra, la edad, el sexo, el tamaño, entre otros elementos. Y allí se genera un cuadro maravilloso que, si lo elaboramos bien, nos va a permitir hacer una excelente monografía. Se llama operacionalización de las variables. No es más que colocar en una tabla de filas y columnas todos estos elementos que nos van a presentar los objetivos, objetos, sujetos y las preguntas que vamos a elaborar. Si elaboramos bien ese cuadro de operacionalización de las variables, tendremos una investigación perfecta. Defina, por favor, y esta no es parte del marco metodológico, sino de la parte previa. Defina, cuando usted genere su índice, no solo el nombre de cada capítulo, sino los subtemas que va a trabajar en cada capítulo. Y, de ser posible, cuántas páginas le va a dar a cada subtema. Y luego comience a llenar contenidos. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Hablamos hoy de seminario de monográfico. Voy entonces a repetir algo que dije ya previamente, pero ahora lo tengo con más detalles. Elementos metodológicos para la elaboración de la monografía. Elementos metodológicos para la elaboración de la monografía. Delimitar el área o tipo de estudio. La geografía y tiempo. La geografía y tiempo. Fíjese que estoy repitiendo. Definir objetivos, verbos medibles, describir población, muestra, métodos, técnicas, sujetos, objetos, variables, operacionalización de las variables. Y algo importante,
escriba un esquema de la manera en que va a analizar y tabular usted los datos. A veces tengo alumnos que no saben hacer un gráfico y es tan fácil hacerlo en Excel o importarlo de Excel a Word y cambiar información. No me haga todos los gráficos de un solo tipo, pero tampoco me haga un carnaval. Si tengo 10, 15, 20 gráficos, la vista se cansa cuando me están exponiendo, cuando lo estoy viendo. Entonces, busque un punto intermedio donde no tenga el mismo tipo de gráfico, pero tampoco tenga un carnaval de gráficos. Y ya hay métodos para usted tabular de manera automatizada, pero también lo puede hacer manual. Son aspectos que debemos ir viendo nosotros en el día a día. Repito, elaborar una tesis, elaborar una monografía es una experiencia maravillosa. Y como digo a mis estudiantes, la monografía suya no debe ser simplemente algo para salir de paso. Hay gente que paga una monografía, que paga una tesis, la expone y engaña al jurado, y el jurado, por salir de eso, le aprueba la monografía. Pero ¿qué pasa? Usted se graduó, su monografía, su tesis queda en la universidad donde usted estudió, y pasan los años y usted se hace ministro, congresista, presidente, empresario, una figura luminaria que ya es fuente de noticias. Entonces, ¿qué vamos a hacer los medios de comunicación, de investigación, con el presidente de la República, con el senador, con el diputado, con el ministro de Educación, con el funcionario X? Bueno, a investigar su vida. Usted ha dicho que tiene un cargo con el cual posee pues todo el aval, y lo primero que hará un buen investigador es irse a las universidades que lo sustentaron e ir a la biblioteca y buscar la tesis o el monográfico que usted presentó. Y nos encontramos que la monografía que usted presentó para graduarse hace 10, 15, 20, 30 años fue un plagio. Han habido gentes que han debido renunciar. Se les arma un escándalo 15, 20, 30 años después que acaba con su carrera. Así que, por favor, distinguidos postulantes a hacerse licenciados de tesis, de tesinas, de monografías, cuiden la originalidad de su tesis, de su monografía. No estén pagando para que se las hagan, paguen para que les asesoremos paso por paso, proceso a proceso, proceso a proceso. Yo inclusive asesoro a mis clientes para que después que le entregan la tesis a la universidad y que se la aprueban, tomen ese marco de datos de la tesis y la monografía y elaboren un libro más profundo. Ahí podría estar su primer punto de inicio para convertirse en un escritor, para convertirse en un investigador. Así que voy a recapitular rápidamente los subtemas que hemos visto en este programa especial sobre seminario monográfico. Para aquel que sintonizó tarde, para mis alumnos, recordar entonces que el seminario monográfico es una asignatura en la cual buscamos información. Cada universidad tiene un formato de tesis, un formato de monografía, pero estas varían apenas en algunos elementos propios del diseño de cada universidad. Es como los que viven en dos casas. De repente uno dirá, bueno, que la casa mía yo la quiero con 2 baños, la quiero con 2 salas, con un comedor. Otro dirá que quiere un baño, pero al final el objetivo es vivir en ella. Pues eso pasa con las tesis y monografías. Varían muy poco de acuerdo a la universidad, de unos elementos estructurales que vamos viendo sobre la marcha. Dije en principios que las monografías, que las tesis se basan en los trabajos científicos, en el método científico. Nada de estar colocando allí y pegando elementos. Hablé de la tesis y dije que es una investigación que requieren las universidades para usted obtener un título, que deben basarse en el rigor científico y que deben presentar conclusiones y recomendaciones. Hablé de 2 tipos de tesis y dije que están las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorados.
Hablé de que también de acuerdo al método hay diferentes tipos de tesis: descriptiva, analítica, transcriptiva, narrativas, históricas, etcétera, y que según la naturaleza pueden ser documentales, de investigación, de campo teórico, práctica. Hay otros tipos más, diferentes enfoques que les pueden presentar otros autores. También les hablé de las formalidades estructurales de una tesis y les presenté cómo la vamos construyendo desde la fase inicial, la fase del cuerpo de desarrollo y la fase del cierre. También les dije que ya con respecto a la monografía y la tesis son parecidas, pero no es lo mismo. La tesis es más exigente, es más estructural, lleva más cuerpo, lleva más rigor. Y que la monografía se refiere a un tema en específico, que presenta la visión del autor de la monografía a partir de una investigación bien sustentada y que él haya podido demostrar. Les dije que la monografía tiene varias fases que deben llevar la escogencia del tema, buscar los datos, elaborar un cronograma, presupuesto, plan de investigación, definir un esquema, una estructura o índice, que debemos recolectar datos, organizarlos e interpretarlos y posteriormente presentar resultados. De la monografía yo dije que hay que delimitar el área de la geografía, tiempo, determinar posibles enfoques y definir objetivos con verbos que sean medibles, y que el marco metodológico debe llevarnos a describir métodos, técnicas, sujetos, objeto, población, muestra, variables, y hablé de la tabla de la operacionalización de la variable, que es un elemento vital a la hora de que elaboremos una investigación, una monografía. Esos elementos metodológicos de la investigación son vitales. Repito, elaborar una monografía, una tesis, a partir de esta asignación que trabajamos con ustedes, seminario monográfico, es posible. Si usted solo busca asistir a mi taller, asistir a mi asignatura por obtener los resultados, por obtener el certificado, la validación, la calificación, y no aplicarlo en su investigación posterior, habrá desperdiciado el tiempo. Pero cada vez que tenga el chance de asistir a este tipo de talleres, aprovéchenlos. Me comprometo a estar con ustedes en otro tema de este tipo, para que podamos seguir investigando, para que podamos seguir indagando. Investigar es vital. Alguien decía: quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Los profesionales que se dedican a la investigación viven bien. Los organismos nacionales e internacionales están pagando bien por la investigación. Los gobiernos, los políticos, el sector privado pagan bien por la investigación. El que genera la investigación, evidentemente que va a proyectar resultados interesantísimos del más alto nivel. Al momento de presentarles este tema, soy CEO de Fox Dominicana Escuela de Negocios, docente de las universidades Dominicana, OIM Santiago, Tecnológica de Santiago, Recinto Mao, y por supuesto, para usted, amigo del sector, distinguido alumno, prestante, colega, sociedad, siempre estamos a la disposición. Puede conseguirme en todas mis plataformas como Franklin Onésimo Tavares Sánchez, tanto en Facebook, YouTube, LinkedIn, Periscope, Instagram, Telegram, YouTube, WordPress y por supuesto mi portal franklinonisimotavaressanchez.com. De monografía, de tesis, nosotros evidentemente que seguiremos hablando. Será pues hasta una próxima entrega en la que estaremos presentando este y otros contenidos interesantísimos. Déjeme, señor director, que soy la despedida. Señores, hasta aquí la entrega para hoy de www.franklinonisimotavaressanchez.com, tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.Franklin Tavares Sánchez es una producción de quien les habla, Franklin Onésimo Tavares Sánchez, contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador,
coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-5030 que podemos ayudarte en la construcción de tu marca personal. Asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales y más. Hasta la próxima entrega de su revista radial y digital www.franklinonésimo.com. Si te gustaron nuestros contenidos, búscanos en redes sociales y en internet como Franklin Onésimo.